Buenas tardes, bueno, buenas noches. Bienvenidos a la videoconferencia Zoom de la asignatura Cálculo Estructural, correspondiente al tema número 2, predimensionado de elementos estructurales. Hemos visto durante el tema 2 todos los elementos estructurales que se pueden predimensionar utilizando los diferentes métodos para su predimensionamiento o dimensionado. Vigas, columnas, son los elementos que hemos visto en el tema 2. En el tema 3 veremos otros elementos estructurales y sus métodos para su dimensionado. En el día de hoy vamos a ver el predimensionado de elementos estructurales de concreto armado, específicamente vigas doblemente reforzadas. Ayer vimos las vigas simplemente reforzadas. Ya conocemos más o menos el procedimiento. Este es un procedimiento un poco más largo, pero lo que hay es que tener cuidado a la hora de resolver los ejercicios. Como siempre, cualquier duda que tengan con la teoría me la pueden hacer llegar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 04245161-730. Les recuerdo también que la actividad evaluada número 2 del tema 2 tiene ya días cargada y tiene fecha de entrega muy próxima. Así que espero que cumplan con sus obligaciones académicas. En función de aprovechar el tiempo, vamos a cargar la presentación para dar inicio a la videoconferencia. Ok, vigas doblemente armadas o doblemente reforzadas. Teoría y ejercicio. Primero vamos a comenzar por la definición de lo que es una viga doblemente armada. La viga doblemente armada consiste en dos vigas. Una de ellas es la viga simplemente armada y una viga complementaria que consiste en acero en tensión y acero en compresión. Este tipo de viga se utiliza cuando el área de compresión en el concreto no es suficiente para desarrollar los esfuerzos demandados en la acción transversal. Entonces, una viga doblemente armada son dos vigas. Una de ellas es una viga simplemente armada y otra es la viga complementaria. ¿Ok? Existen dos razones fundamentales por las cuales en una viga sometida a flexión se puede requerir un diseño en el que además de la armadura de tracción tradicional se utilice una armadura sometida a compresión. Recuerden, estamos viendo vigas de concreto armado. ¿Ok? La primera de las razones es porque existe un limitante máximo de tipo arquitectónico o funcional que impide que la viga aumente su dimensión. La segunda, porque por aspectos constructivos o de diseño ya existe armadura de compresión y se desea aprovechar su existencia obligatoria para disminuir el armado de tracción.
Por eso se recurre al empleo de este tipo de viga. Cuando el área a compresión en el concreto, perdón, no es suficiente para desarrollar los esfuerzos demandados en la sección transversal. Es decir, cuando el área de compresión es poca. Entonces, vimos la definición, vimos las razones por las cuales se utilizan este tipo de viga. ¿Ok? Al aumentar la cantidad de acero en tensión, puede hacer que la viga sea sobre reforzada, como lo habíamos visto en la clase de ayer. Sin embargo, el acero que se le proporciona en la zona de compresión ayuda a que la viga tenga un comportamiento dúctil. En la figura se muestra un esquema general de una viga doblemente armada. Si recuerdan, en el esquema que vimos ayer, solamente en la parte inferior de la viga existían o se veían las barras de acero. En este caso, tengo el cuerpo de la viga y tengo dos áreas de acero representadas por las barras que se le colocan a la viga de doblemente armada. Esa es la diferencia principal que tenemos con las vigas simplemente armadas. Tenemos acá los elementos de la altura, los elementos de la viga como sus áreas de acero y las distancias, ¿verdad? Desde el área de acero o la sección donde están los elementos de acero a el tope de la viga, en el que se denominan de prima, y la distancia desde la sección de acero inferior, que sería la de compresión, a la sección de flexión. Esta es una viga simplemente armada, como tenemos acá. Aquí vemos nada más que tiene una sola sección de acero. Una viga complementaria, que sería esta que está acá, y la sección completa de una viga doblemente armada. Entonces, una viga complementaria más una viga simplemente armada nos va a dar lo que nosotros denominamos o conocemos como vigas doblemente armadas. ¿Cómo realizamos el cálculo del refuerzo? Primero debemos diseñar la viga simplemente armada, utilizando la cuantía de acero máxima. Esta se verificará cuál es su momento resistente máximo, debiendo ser menor que el momento último para poderla diseñar como viga doblemente armada. Ahí tenemos entonces la ecuación. ΡB 0,85 F' sub C por 6.115 beta sub 1 entre Fy por Fy más 6.115. ¿Okay? Esa es la ecuación principal para calcular la cuantía de acero, donde F'C es la resistencia al concreto, Fy es el esfuerzo de flencia, o también puedo decir el esfuerzo de resistencia al concreto F'C. Y beta sub 1 es un factor de profundidad del bloque equivalente, donde beta sub 1 es igual a 0,85 menos 0,008 multiplicado por F'C menos 30. Eso debe ser mayor o igual a 0,65. ¿Okay? Ese es el valor que debe asumirse de beta sub 1. ¿Okay? Beta sub 1 entonces es una variable que es función de la resistencia al concreto. Si la estructura no debe resistir sigma, la cuantía máxima será igual
a 0.9 Rho B, que es la cuantía cero. O sea, un 90% de Rho B. Si la estructura debe resistir sigma, la cuantía máxima será 0,75 del Rho B, o sea, 0,75 de la cuantía de acero. El acero en tensión de la viga simplemente armada con un Rho máximo, que es igual a la cuantía máxima de acero, va a ser igual al Rho máximo por B por D, donde delta a sub S menos a sub prima S será el Rho máximo por BD. Esas son las otras ecuaciones. El acero en tensión de la viga simplemente armada y la cuantía máxima del acero. Ok, como el momento último debe ser resistido por la viga simplemente armada y la viga complementaria, por diferencia de momentos podemos conocer el momento que deberá resistir la viga complementaria. ¿Ok? Para ello tenemos que calcular el índice de resistencia. El índice de resistencia es una ecuación en función de la cuantía máxima de acero y el esfuerzo de fluencia y la resistencia al concreto. Quedando entonces que el momento último de la viga 1 de la figura que vimos anteriormente, ¿verdad? Y el momento 2 resistente de la viga 2 de la figura. Entonces, MU sub 1 es una ecuación que es igual al factor de minoración más la resistencia al concreto por B por D al cuadrado por W, que es el índice de resistencia, multiplicado por 1 menos 0.59 el índice de resistencia. Por diferencia, el momento 2 va a ser igual al momento último, ¿verdad? Menos M sub 1, que lo calculamos anteriormente, que es el momento resistente de la viga número 1. El momento total, que es el momento que resiste la viga doblemente armada, se define por M sub 1. Entonces, M sub 1 es el momento que resiste la viga doblemente armada. El momento que resiste la viga 1 y el momento U2 es el momento que resiste la viga número 2. Recuerden que tenemos dos vigas, una simplemente armada y una viga complementaria. Ambas conforman lo que se denomina la viga doblemente armada. Entonces, conocido el momento que deberá resistir la viga complementaria MU2, se puede conocer la fuerza de compresión que tendrá el acero dividiendo dicho momento entre el brazo de palanca, que es la distancia entre los centroides del acero de compresión y el acero de tensión. Vamos a ver cómo se muestran en la figura. ¿Cuáles son esos centroides? Distancia entre los centroides del acero de compresión y el acero de tensión. Estas distancias que están acá, de sub prima y D. ¿Ok? Eso es lo que se refiere en la ecuación, los centroides de estos elementos. Entonces, debemos calcular entonces la fuerza de compresión, como dijimos anteriormente. La fuerza de compresión es igual al momento resistente de la viga 2 entre la diferencia de las distancias de los centroides, que es el recubrimiento de cero de la zona de compresión de prima. Esta es la zona de compresión y D, que es el peralte efectivo en centímetros, que es el acero de tensión.
¿ok? Entre los centroides del acero de compresión y el acero de tensión. Entonces, el acero de tensión es el que está en la parte inferior y el acero de compresión es el que está en la parte superior y las distancias, ¿verdad?, de los elementos que vemos acá. Este D representa el peralte efectivo de la viga doblemente armada. Dividiendo esta fuerza entre el esfuerzo que tendrá el acero, se obtendrá el área del acero que se deberá suministrar para obtener la fuerza C sub S o fuerza de compresión. ¿Okay? Como pretendemos que el acero de compresión fluya, el esfuerzo que se debe de utilizar es el de fluencia. ¿Ok? Entonces, el área de acero a compresión será igual a ¿quién? Será igual a la fuerza de compresión calculada anteriormente entre el esfuerzo de fluencia. En la ecuación más sencilla. En la ecuación que tiene el factor de minoración será M sub U2, que ya lo conozco, que es el momento resistente de la viga 2, dividido entre el factor de minoración por la diferencia del recubrimiento del acero de compresión menos el peralte menos el recubrimiento de acero de compresión multiplicado por el esfuerzo de fluencia. ¿De dónde sale esta ecuación? Esta ecuación sale de sustituir C sub S en la ecuación del área del acero a compresión. Recuerden cuál es el valor de D y D'. Este es D', el acero a compresión, y este el acero a tensión. ¿Ok? Volvemos otra vez. Acero a compresión, acero a tensión. Siendo esta el área de acero en compresión que acabamos de calcular, se deberá suministrar a la viga. El área de acero en tensión será entonces la suma del área de acero de la viga simplemente armada, agregándole al acero, ¿verdad?, en la misma cantidad que el calculado para el acero en compresión. Esto es la ecuación que tenemos acá. A su S va a ser igual a su S sub 1 más a su prima S. Que es el acero a compresión a su S'. Y aquí tenemos el acero en tensión de la viga simplemente armada. Eso es lo que representan los valores. Entonces, el acero total será la diferencia de esos dos áreas de acero, como está especificado ahí. Entonces, ese es el área del acero. Ya vimos cómo calcular las diferentes áreas de acero. ¿Ok? Sin embargo, al calcular el área, debemos revisar la manera de acomodar las barras. Eso se hace dividiendo el área total del acero entre el área de la barra a utilizar, obteniendo el número de barras que se utilizarán. Debemos tener cuidado de que las barras quepan de manera que permitan que el concreto pase entre ellas y no se tengan problemas con el acomodo del mismo. En caso de que no quepan las barras en el ancho de la viga, se podrán colocar en varios lechos o bien colocarlas en paquetes. Si las barras se colocan en varios lechos, es recomendable revisar que el momento resistente sea igual o mayor que el momento último, ya que el acero se calcula suponiendo que se colocarán en un solo nivel. Al colocarlo en varios, se disminuye el peralte efectivo, ya que se encuentra en el centroide de todo el acero, no en el centro de las barras inferiores,
como se muestra en la figura. Si no caben, yo puedo, es la misma barra, ¿okay? La misma viga, solo que es reacomodado las barras de acero. Aquí habían 5 elementos y aquí están los mismos 5 elementos distribuidos en un lecho o en 2 lechos, como dice la teoría. Especifica acá que se deben colocar, ¿verdad? Cuando no quepan las barras en el ancho de la viga, se podrán colocar en varios lechos o bien colocarla en paquete. Eso es lo que hemos hecho acá. Así, la misma viga tiene un orden diferente los elementos de acero dentro de la viga. Ok. Cálculo del momento resistente. Los pasos a seguir para determinar la resistencia a fricción en forma general son los mismos que para una viga simplemente armada. Vimos cómo calcular el refuerzo y ahora vemos, ¿verdad?, cómo calcular el momento resistente. El cálculo es igual que para una viga simplemente armada, con la diferencia de que la fuerza total de compresión es la suma de las fuerzas de compresión en el concreto. Fuerzas de compresión definidas como C sub C y la fuerza de compresión en el acero definida como C sub S. Recuerden, C sub C, compresión por la C, y de el acero, o sea, de concreto C por el concreto y S por el acero, que es steel en inglés. Entonces, para determinar la fuerza de compresión en el acero, es necesario calcular la deformación al nivel del acero de compresión. Eso es S', y obtener a partir de dicha deformación el esfuerzo en el acero, F'. Este esfuerzo puede ser menor o igual al de flexión F sub Y. Debemos establecer un estado de deformación tal que la sección se encuentre en equilibrio, o sea, que la suma de fuerzas de compresión que actúan en una sección transversal sea igual a la suma de las fuerzas de tensión. Una vez establecido dicho estado de equilibrio, se calcula el momento de todas las fuerzas internas respecto a un eje cualquiera. Este momento es la resistencia a flexión de la sección. Primeramente, se debe revisar si fluye o no el acero de compresión. Esto lo obtenemos con el porcentaje máximo de refuerzo, que es P menos P sub prima, con la ecuación P es igual a su S entre BD, y P prima, que es A prima S entre BD, donde P es el porcentaje de acero a tensión, P prima es el porcentaje de acero a compresión y FY es el esfuerzo de French. Ya nosotros sabemos quién es A sub S y quién es A sub prima S. Entonces, debemos calcular P menos P sub prima con la ecuación que tenemos abajo. P menos P sub prima debe ser mayor o igual que 0.85 B sub 1, beta sub 1, F prima C, F Y por 6.115 entre 6.115 por menos F Y por D prima sobre D, donde F prima C es la resistencia al concreto. D prima es el recubrimiento de acero de la zona de compresión, que ya lo habíamos visto, del peralte efectivo. A su vez, el área de acero en tensión, y a su prima S el área del acero en compresión. Y B es la base de la viga.
Si se cumple esta condición, el acero a compresión está fluyendo, por lo que se resuelve el problema con las ecuaciones siguientes. Entonces, cálculo del momento resistente cuando el acero de compresión está fluyendo. O sea, el método se basa cuando fluye o no fluye el acero de compresión. Entonces, vamos a ver primero cuando el momento resistente, el cálculo del momento resistente cuando el acero de compresión está fluyendo. Se pueden presentar dos condiciones: que el acero de tensión fluya o que no fluya. ¿Ok? Se tiene que revisar en cuál de las dos condiciones se encuentra nuestro problema. Entonces, confluencia en el acero de tensión. ¿Ok? Se inicia calculando la posición del eje neutro, suponiendo que el acero en compresión y tensión están fluyendo con la siguiente expresión. C es igual a sub S menos A sub prima S por F sub Y dividido entre F prima C por B por beta sub 1, donde C es la posición del eje neutro, Fy el esfuerzo de flexión, F'C resistencia al concreto, A sub S área de acero en tensión, A sub prima S área de acero en compresión, B base de la viga y beta sub 1 el factor que especifica profundidad del bloque equivalente. Entonces, estamos en la parte A del inciso 1 cuando el acero de compresión está fluyendo. Debemos chequear si existe fluencia en el acero de tensión. También debemos revisar que el acero de compresión esté fluyendo. Esto se hace calculando la deformación unitaria del acero en compresión mediante la ecuación que tenemos acá. El prima sub S igual a 0.03 sobre C multiplicado por C menos D prima mayor o igual de 0.021. Debe cumplirse esto. ¿Quién es el prima sub S? Es deformación unitaria del acero a compresión. C, la posición del eje neutro, que nosotros lo calculamos anteriormente con esta ecuación. Y D' es el recubrimiento del acero en la zona de compresión. Recuerden la figura que vimos de la viga doblemente reforzada, lo que significa D', que es compresión, y D, que es acero en tensión. Si el valor obtenido con esta expresión es menor de 0.021, quiere decir que el acero de compresión no está fluyendo, por lo que debemos calcular el momento resistente con las expresiones del inciso 2. Cuando veamos el inciso 2, que se refiere a que el acero de compresión no está fluyendo. Aquí estamos suponiendo que el acero de compresión está fluyendo. Ok, siguiendo con el acero de compresión que está fluyendo. Entonces, en la parte de la fluencia con el acero de tensión, en caso de que el valor sea mayor o igual de 0.021, se continúa con la revisión de la fluencia. Continuamos con la siguiente expresión. Como ven, es diferente a la anterior. Aquí es C menos D'. Similar, pero cambia en esta ecuación. Aquí es D menos C. ¿Ok? Donde D es el peralte efectivo. Eso debe ser mayor o igual de 0.0021. Si el valor obtenido con esta expresión es menor de 0.021, quiere decir que el acero de compresión no fluye, por lo que se calculará el momento resistente con las expresiones del inciso 2. En ambos casos, estoy verificando porque estoy suponiendo que el acero de compresión está fluyendo. Si no fluye,
debo utilizar las ecuaciones del inciso 2 que veremos más adelante. Si el valor de la deformación unitaria del acero en tensión es menor, debo calcular el momento resistente con las expresiones del inciso 1b. Estamos en el inciso 1a. Vamos a ver cuáles son las expresiones del inciso 1b. Si todo me cuadra en las deformaciones unitarias y habiendo revisado que tanto el acero de tensión como el de compresión fluye, el momento resistente se calcula con la siguiente expresión. M sub R igual a phi por todos los elementos que tenemos acá. ¿Ok? Donde este es el momento resistente de la viga. Aquí tenemos los valores. Donde A es igual a C por beta sub 1. ¿Quién es A? Es la profundidad equivalente del bloque de esfuerzo. Debo calcular primero A. Ya calculé C. Ya tengo el valor de C. Tengo el valor de beta sub 1. Calculo el momento resistente. Pero para calcular el momento resistente, debo primero calcular A, que es la profundidad equivalente del bloque de esfuerzo. Ya acabo de calcular el momento resistente. ¿Qué pasa cuando el acero de compresión está fluyendo, pero sin influencia en el acero de tensión? Lo habíamos visto anteriormente en esta parte. Cuando E sub S es menor que 0.021, el momento resistente entonces lo calculo con el inciso 1b. Este que está acá. Aquí calculo entonces la profundidad del eje neutro, suponiendo que el acero de compresión está fluyendo. Estamos cuando el acero de compresión está fluyendo y el de tensión no está fluyendo. Se calcula la posición del eje neutro. Ahí están los elementos de la ecuación. Parece, eso es una ecuación de segundo grado, si usted la observa bien. Tiene la misma estructura de una ecuación de segundo grado que dice menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Parecido a una ecuación de segundo grado, similar. Vamos a obtener dos valores. B. Calculamos la posición del eje neutro. A continuación, volvemos a revisar la deformación para el acero a compresión. Debe cumplir con esos elementos. Si no se cumplen, procedemos con la ecuación del inciso 2 para el acero en tensión. Calculamos el acero en tensión. Si no se cumple la condición anterior, nos remitimos otra vez al inciso 1A. Entonces, terminamos de calcular el momento resistente con la ecuación que tenemos abajo. Ahora entramos en el inciso 2B. ¿Qué quiere decir el inciso 2B? Vamos a calcular el momento resistente cuando el acero de compresión no está fluyendo. Lo primero que tenemos que evaluar es la flencia en el acero de tensión. Volvemos a calcular la posición del eje neutro.
Volvemos a revisar la deformación para el acero a compresión y para el acero a tensión y nos dirigimos a utilizar las ecuaciones dependiendo de si cumplan o no se cumplan las condiciones. Cuando el acero de compresión no está fluyendo, pero existe fluencia en el acero de tensión, calcularemos el momento resistente con esa ecuación. Sin la fluencia del acero en tensión, volvemos a calcular C, la posición del eje neutro. Hay que seguir paso a paso, con mucho cuidado, el método para poder realizar el cálculo de el predimensionado. Están las ecuaciones, lo que hay que seguir paso a paso y verificar lo que me dice la metodología. Volvemos a calcular las deformaciones y terminamos calculando el momento resistente con la ecuación. Esa es la teoría, el método establecido para calcular, ¿verdad?, el área de acero necesario para una viga doblemente reforzado, doblemente armada. Aquí tenemos el primer ejercicio con los datos que nos dan del ejercicio. Nos piden calcular el acero necesario para resistir el momento último de 15.250 kilogramos fuerza por metro. Tenemos todos los datos, H, B, D de prima. Debo calcular a prima S y a su S. Ok, como dice, vamos a investigar primero si la sección puede resistir como simplemente armada. Lo primero que hacemos es calcular el porcentaje máximo de acero. Ahí tenemos la ecuación y el porcentaje máximo de acero al sustituir nos da 0.0137. Todos los valores que están ahí son conocidos. ¿Ok? ¿Por qué está elevado esto al cuadrado? Porque la ecuación dice 0.85 por beta sub 1. Y beta sub 1, según los datos, es 0.85, el que hemos asumido. Calculamos el índice de resistencia, el cual nos da 0.321. Ya tenemos Rho máximo y tenemos el índice de resistencia, el porcentaje máximo de acero. Para concreto, beta sub 1 es 0.85 si F'C, que es del concreto, es menor o igual a 28 megapascales o 280 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Vamos a revisar cuánto es F'C. F'C es 180, menor que 280. Por lo tanto, asumimos 0.85. Seguimos. Calculamos el momento último, correcto, que nos da 1.032.756 kilogramos por centímetro. ¿Ok? Lo que es lo mismo a 10.327,6 kilogramos por metro. Llevamos a centímetros y asume ese valor. Como este M1 es menor de 15.250,
que fue el que ellos no pidieron, la sección debe ser doblemente reforzada. Entonces, obtenemos el área de acero de la sección como si fuera simplemente armada, utilizando la ecuación que tenemos abajo. Esto nos da 9.59 centímetros cuadrados. Calculamos el momento último. 15.250 menos 10.327.6, que fue el que calculamos anteriormente, por diferencia. Y eso nos da 4.922 y lo sustituimos en el área del acero. Y eso nos da 4.18. En la figura, ¿verdad? Determinamos el área total, que será 13.77 por diferencia. ¿Correcto? Porque la ecuación es a su S igual a su S menos A' S más A' S. Determiné A' S, que es 4.18, y el área total, que es 13.77. Entonces, aquí será 13.77, el acero a tensión, y el acero a compresión será 4.18 centímetros cuadrados. Esa es la sección. Verificamos si fluye, ¿verdad? Es el paso número 3. Verificamos si fluye y al sustituir, que debe dar mayor o igual de este término que está aquí, el Rho menos Rho prima, obtenemos el valor 0.0137 es mayor de 0.0114. $0.037, ¿correcto? Debe ser mayor de 0.0114. Este término, como dice acá, Rho menos Rho prima. Esto es Rho menos Rho prima. Eso da 0.0114. Y a su S menos a su prima BD, eso da 0.037. Esto tiene que ser mayor que 0.0114. Por lo tanto, el acero de compresión fluye en la ruptura y la viga trabaja como doblemente reforzada. Recuerden, Rho menos Rho prima es a su S menos a su prima S sobre BD. Esto tiene que ser mayor o igual a este término que está acá. Este término de la izquierda nos dio 0.0114 y el término de la derecha, que es a su S menos a su prima S sobre BD, nos da 0.0137. Se cumple que es mayor. Debe cumplirse que es mayor o igual. Es mayor, por lo tanto, la viga trabaja como doblemente reforzada.
Aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? ¿Qué nos piden en este ejercicio? Es una viga que debe soportar el peso de una losa sólida de concreto reforzado que le provoca un momento producido por el peso de la losa y la carga viva, además del peso de la propia viga, que tiene un momento último de 18.230 kilogramos por metro. Entonces, por razón arquitectónica, la viga debe tener un ancho de 15 y un peralte total de 45. Debemos calcular el área de acero necesario para el momento último de la viga. En esta viga vamos a utilizar un esfuerzo de compresión de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados y un acero de refuerzo con fluencia de 4.220 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos? Primero investigamos si la sección puede resistir como simplemente armada. Calculamos el Rho máximo, ¿ok? Nos da 0.01526. Calculamos el momento último. Para ello debemos calcular W, que nos da 0.3220, ¿verdad? Y el momento último nos da 11.268 kilogramos por metro. Se supone un recubrimiento en la zona de transición de 5 centímetros. Pero el momento último nos da 18.230, que es mayor de 11.268 kilogramos fuerza por metro. Por lo tanto, la viga no podría soportar el esfuerzo actuante. Este es el momento de 18.230 y el momento U1 es menor que el momento último. Entonces, la viga no podría soportar el esfuerzo actuante como simplemente reforzada. ¿Qué hacemos? Que aquí la solución será una viga doblemente armada. Y comenzamos el procedimiento otra vez. Donde calculamos el área de acero de la sección, como si fuera simplemente armada. Eso nos da 9,16. Calculamos el área del acero del par capaz de tomar MU2. Por lo tanto, calculamos el momento MU2, que es la diferencia de MU menos MU sub 1, que es el momento excedente. Con eso calculamos el área del acero, que nos da 5.09 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área total será 916, que es la diferencia, más 5.09, que es 14.25, quedando definida la sección de esa forma. Verificamos el acero de compresión que fluya, ¿verdad? Y verificamos que es el Rho menos Rho prima es mayor que la sección de la derecha, podemos dar por hecho finalizado el ejercicio. Calculamos Rho menos Rho prima. Eso nos da 0.01526. Calculamos el término de la derecha y eso nos da 0.01104. 0.015 es mayor que 0.01104. Por lo tanto, el acero de compresión realmente fluyó. Las fórmulas usadas son correctas y nuestro diseño es el adecuado. Y con este ejercicio hemos terminado por el día de hoy. Te vuelvo a recordar, cualquier duda que tengamos de la teoría y los ejercicios me la pueden hacer llegar en el foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730.
Les recuerdo que la actividad evaluada número 2 tiene ya fecha de entrega hasta las 23:55 p.m. de la noche. Les agradezco que no se tarden con la actividad para que no tengamos inconvenientes a la hora de dar la nota de el corte número 2. ¿Salieron bien en el corte número 1? ¿Están saliendo bien en el corte número 2 en la primera evaluación? Lo que tienen que hacer es terminar para poder aprobar la materia. Ya con la nota del corte 2, ya están en capacidad de aprobar la asignatura en el semestre 2025-1. No me queda más que volvérselo a recordar. Hay que completar la actividad 2 para asegurar pasar la asignatura. No me queda más nada que decirles, sino desearles muy buenas noches y nos vemos la semana que viene con la teoría del tema 3. Entramos entonces a la fase final, al corte final de la asignatura en el semestre 2025. Que pasen muy buenas noches.